Sin duda, Sony es de las compañías que más ha influenciado en nuestro mundo. Desde el radio de transistores y el Walkman, cada generación ha tenido un aparato que lo define. El nuestro fue el PlayStation y esta es su historia. La historia de PlayStation comienza en septiembre de 1945, cuando Japón estaba pasando por un momento crítico en las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Con $527 y un staff de 7 personas, Masaru Ibuka abrió una pequeña bodega en el tercer piso de una tienda departamental dañada por la guerra. Al principio, Ibuka y su equipo ni siquiera sabían lo que iban a hacer, pero había una oportunidad esperando. Durante la guerra, el gobierno japonés modificó los radios de los ciudadanos para que no pudieran sintonizar la propaganda enemiga. Ibuka y su equipo vieron una oportunidad y comenzaron a fabricar modificaciones para los radios que los hacían capaces de sintonizar todo tipo de ondas. El éxito de la pequeña empresa llamó la atención de Akio Morita, quien decidió entrar a la compañía que pronto se llamaría Sony. Los primeros inventos de la empresa, una arrocera y un cobertor eléctricos, fueron malos y mal recibidos. Pero esto no desanimó a los emprendedores que increíblemente crearían una grabadora de cintas en su cocina. Los primeros prototipos G-Type y A-Type salieron a la venta en 1950 y fueron un éxito en Japón. Pero esto no era suficiente para la compañía, que quería hacer algo realmente único e innovador, no solo en Japón, sino en todo el mundo. Y esta oportunidad llegó con la invención del transistor, gracias al cual la compañía crearía el primer radio de transistores realmente funcional en 1955, el TR-55. Pero no fue hasta el TR-63 que Sony pudo entrar de lleno al mercado estadounidense. A este radio se le atribuye la popularidad del rock, pues gracias a él, por primera vez los jóvenes podían escuchar música de forma independiente. De ahí en adelante, Sony rompería todo tipo de moldes con la primera TV de transistores en 1960, el televisor Trinitron en 1968, el Betamax y el primer Walkman. A lo largo de los años, Sony demostró siempre haber tenido la costumbre de ser una compañía pionera y los videojuegos no serían la excepción. Pero tendrían que pasar muchos años para que Sony volteara a ver los videojuegos, pues para ellos eran solo un juguete infantil de moda. No fue hasta 1988 que Ken Kutaragi, uno de los mejores ingenieros de Sony, viera a su hija jugando Nintendo, que llegaría la inspiración, pues Kutaragi no solo vio una niña con un videojuego, sino una forma de sacar las computadoras de la oficina y llevarlas a la casa. Kutaragi llevó su idea a los más altos directivos de Sony, pero a pesar de su insistencia, los directivos siguieron viendo los juegos como algo para niños y fuera de su mercado. Pero esto no detuvo a Ken, quien durante su tiempo libre y en secreto continuó trabajando en un proyecto que terminaría siendo el chip de audio del Super Nintendo. Al enterarse del trabajo de Kutaragi, los ejecutivos se pusieron furiosos y quisieron correrlo. Y lo hubieran logrado, de no ser por Norio Oga, entonces presidente de Sony, y quien no solo protegió a Kutaragi, sino que estableció una lucrativa relación con Nintendo y puso a los videojuegos en la mesa de Sony. Si se podía hacer tanto dinero con un simple chip de audio, ¿cuánto podría hacerse con toda una consola? Después de muchas negociaciones, Sony logró establecer una alianza con Nintendo en la que Sony crearía una consola basada en la tecnología del momento, el CD-ROM. El trato parecía ideal para todos. Al trabajar con Nintendo, Sony podría poner un pie en el extraño pero ahora lucrativo e interesante mundo de los videojuegos. Y Nintendo tendría a alguien con experiencia creando una plataforma en un formato desconocido para ellos. Era todo un CD-romance. Con toda felicidad, en el CES de Chicago de 1991, Sony anunció un aditamento para el Super Famicom llamado PlayStation, así como su segura alianza con Nintendo. La prensa estaba sorprendida, curiosa y muy interesada, y no podía esperar a escuchar el anuncio oficial de boca de Nintendo en su conferencia del día siguiente. Por supuesto, al día siguiente Nintendo salió a anunciar su alianza para crear juegos en CD-ROM con Philips. ¿Qué? Así es, en un golpe bajo y sorpresivo, en el mismo evento y frente a una prensa ansiosa, Nintendo anunció sus planes para aliarse con Philips, el archirrival de Sony. Pero, ¿qué pasó? Nintendo sabía que los CD-ROMs era el futuro, o bueno, parece que sabía. Y sin que Sony se enterara, el yerno del presidente de Nintendo hizo un trato con Philips, quienes estaban trabajando en el CDI.
Como parte de su nueva alianza, Nintendo le dio la licencia a Philips para usar a sus sagrados personajes que fueron profanados en un par de juegos que son considerados como los peores juegos en tener personajes de Nintendo. No, son considerados como unos de los peores juegos en tener personajes. I won! Por supuesto, el CDI no prosperó, pues era carísimo, malísimo y horrendo. Imagínate tener que jugar con este control y tener que apretar los botones mientras estás moviendo el joystick. ¿A quién se le ocurrió esto? Por supuesto, el CDI se perdió en la nada de la que salió, pero esa no es toda la historia. ¿Por qué Nintendo violaría una de las reglas no escritas en Japón y preferiría una empresa extranjera en vez de una local? El trato original entre Sony y Nintendo de 1988 le daba derechos a Sony a controlar parte de las licencias de software, lo que no parecía un problema en ese tiempo, pues Sony era solo un fabricante de electrónicos de consumo que hacía Walkmans, televisiones y estéreos. Pero desde entonces, Sony había adquirido Columbia TriStar Films y CBS Records, por lo que el presidente de Nintendo sintió que se habían vuelto demasiado ambiciosos. A esto se sumó que Sony ya era el proveedor del chip de audio para el Super Nintendo, y Nintendo, siendo Nintendo, no quiso darles más poder y canceló el trato de la manera más pública y humillante posible. En el momento, Sony no tuvo más que tragarse ese duro golpe, pero las cosas no se quedarían así por mucho tiempo, pues Kutaragi no se quedó de brazos cruzados y el 24 de junio de 1992 convocó a otra junta de directivos en Sony que sería histórica. En la junta, Kutaragi volvió a sorprender a todo el mundo al revelar una consola en la que había estado trabajando en secreto por meses. De acuerdo con el libro Console Wars, en 1992, Kutaragi reclutó a los ingenieros detrás del System G, un motor de efectos especiales, y los persuadió de trabajar en un nuevo y mejorado sistema capaz de renderear gráficas en 3D. A pesar de que este era un prototipo muy básico, Kutaragi sabía que lo que tenía en las manos era muy superior a lo que Sega y Nintendo tenían planeado para el futuro. Desafortunadamente, en la presentación, la mesa directiva nuevamente se enfocó en las acciones desafiantes de Kutaragi en vez de las capacidades de la consola, y otra vez pidieron su renuncia. Pero al igual que la vez pasada, Oga lo protegió y decidió respaldar el proyecto de Kutaragi. Esta decisión de negocios es una de las más importantes en la historia de los videojuegos y aún sigue resonando hoy. Tras la junta, Kutaragi y un equipo de 9 ingenieros fueron trasladados a las instalaciones de Sony Music en Tokio, que estaban separadas del resto de la compañía. En este nuevo ambiente, Kutaragi tuvo la autonomía de continuar con su proyecto en absoluta libertad. Cabe mencionar que después de la cancelación de la sociedad entre Nintendo y Sony, Sony consideró brevemente aliarse con Sega, pero los directivos de Sega Japón dijeron textualmente que la idea era estúpida, pues Sony no sabía ni hacer hardware ni software. Durante 1994, Kutaragi se dio a la tarea de volar por todo el mundo para mostrar a los desarrolladores impresionantes demos gráficos de su consola. Y logró hacer tratos con importantes desarrolladores como Ubisoft, Namco, Konami y Psygnosis, una obscura compañía europea que acabó convirtiéndose en parte de Sony Computer Entertainment, y cuyo principal objetivo en ese tiempo fue crear un kit de desarrollo fácil de usar que animara a los desarrolladores a escoger a Sony sobre Nintendo y Sega. La expectativa por la consola de Sony crecía cada vez más, hasta que en el E3 de 1995 Sony reveló su esperada consola. Pero sobre todo, reveló el precio, y de una manera muy poco convencional, pues en lugar de hacer toda una presentación, el jefe de desarrollo del proyecto, Steve Race, subió al estrado y calmadamente dijo: $299. La gente enloqueció, pues el precio era $100 más barato que el Saturn de Sega y era muy bajo para una consola de sus características. El PlayStation fue lanzado el 9 de septiembre de 1995. Contaba con un procesador de 32 bits y podía leer el famoso CD-ROM, que podía albergar más o menos 100 cartuchos de NES, dependiendo del tamaño, y hasta 10 o incluso 20 veces más que un cartucho de Nintendo 64, y a una décima parte del costo. Pero eso no era todo. Esta innovadora plataforma también introdujo las memory cards y un control que sigue siendo la base de los controles hoy y que nos salvó de experimentos horribles. La librería de lanzamientos fue de 17 juegos que incluyeron Battle Arena Toshinden, el rival de Virtua Fighter de Sega.
NBA Jam, Rayman y Ridge Racer. Aparte de todo lo anterior, PlayStation también fue de los pioneros en regalar demos de juegos al público para que pudieran probar las maravillas de su consola. A esto se sumó el hecho de que para el Nintendo 64, la compañía volvió a apostar por los cartuchos, lo que hizo que otros desarrolladores como Square, EA y Capcom hicieran un éxodo masivo a Sony, pues los CDs no solo eran más espaciosos y mucho más fáciles de desarrollar, sino más baratos, lo que significaba que podían ganar más, lo que los hizo crear más juegos para la consola que les hacía ganar más dinero. Y así fue como PlayStation entró en el círculo virtuoso de más dinero, igual a más juegos, igual a más unidades vendidas, igual a más dinero, etc. Aparte de que las compañías querían una plataforma en la que pudieran crear mejores juegos de una forma más fácil y sin tener que brincar todos los obstáculos que Nintendo ponía en su paso. Todo lo anterior hizo que PlayStation saliera de la nada y se convirtiera en la primera consola en la historia en romper el récord de los 100 millones de consolas vendidas. Toda esta serie de acontecimientos cambiaron drásticamente el panorama de los videojuegos. Y si estás pensando en el qué hubiera pasado, mejor admira lo que fue. Gracias a que Nintendo rechazó a Sony, tuvimos juegos como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Medal of Honor, Symphony of the Night, Soul Reaver, Vagrant Story, Dino Crisis, Parasite Eve, Tenchu y tantos juegos que hubieran sido radicalmente diferentes a los clásicos que conocemos. Resident Evil y Silent Hill tal vez no existirían o no serían los juegazos que fueron, y Ocarina of Time, Mario 64 y GoldenEye seguramente serían otra cosa. Los controles tal vez hubieran tomado un par de revisiones más para no ser espantosos y Nintendo hubiera seguido poniendo sus reglas intransigentes y el panorama sería realmente diferente y tal vez para mal. Por ahora, vamos a dejar hasta aquí la historia de PlayStation, que por supuesto tiene segunda, tercera y cuarta parte. Y un agradecimiento enorme a las personas que me han apoyado en Patreon y que hacen posible que exista este tipo de contenido.